Hola, buenas tardes a todos, todas y todes quienes nos acompañan hoy a este Día Blanco 2022. Continuamos con las actividades referentes a este día tan simbólico para nuestra preparatoria. El día de hoy tenemos con nosotros y nosotras a la doctora Arcelia Moreno Agras. Bienvenida, doctora. Hola, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctora. Voy a dar lectura a la semblanza de la doctora Arcelia Moreno Agras, que para fines de síntesis es apenas un esbozo de su trayectoria para que nuestro amable auditorio le conozca. La doctora Moreno Agras realizó sus estudios de licenciatura y maestría con mención honorífica en la Facultad de Derecho de la UNAM. Es doctora en Ciencias Sociales y Administrativas. Fue becaria de la Universidad de Milán, Gargano, Italia, y cuenta con el diplomado Nuevas Perspectivas del Diseño Curricular en el contexto del cambio tecnológico, así como con el diplomado en Enseñanza de las Ciencias Sociales. Ha sido reconocida por la Unión Europea y el Parlamento Europeo a través de la Embajada de la Unión Europea en México en el European Visitors Program en Bruselas, Bélgica, como líder de programas europeos y forma parte del grupo selecto de europeístas en México, reconocida por el Ministerio de Educación de República Dominicana por su contribución al desarrollo de la diplomacia juvenil y la promoción de una cultura de paz. Ha sido asesora y coordinadora de UNICEF México en Prepa 8 de Europort, Active Talks y End Violence para ONU. Ha sido impulsora de los proyectos ODS en la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM. Ha sido responsable y participante en más de 21 proyectos de institucionales de DEGAPA, tales como son Infocap, PAPIME y PAPIT. Finalmente, reitero, para efectos de síntesis y de dar inicio a la ponencia, tiene más de 100 cursos de actualización a nivel nacional e internacional y actualmente es secretaria académica de Prepa 8. Bienvenida, doctora, y damos paso a su conferencia, Los retos del cambio climático en México. Adelante. Pues muchas gracias, maestro Raciel. Pues les tengo preparado realmente, pues es una charla con ustedes. Hoy, 22 de marzo, día que se celebra el Día Internacional del Agua, y me parece oportuno mencionar sobre el tema de que les voy a hablar, sobre estos desafíos ambientales en nuestro país. Y para empezar, pues mencionarles que México, desde el año 2015 hasta ahora, 2022, pues ha mostrado el país de alguna manera, desde mi punto de vista, una falta de ambición y compromiso ante una emergencia tan importante como es la climática y la responsabilidad como este gran emisor de gas efecto invernadero. Existen actualmente muchos impactos del cambio climático que son evidentes por cada uno de nosotros. Por ejemplo, estas tormentas tropicales, los huracanes del 2020 en nuestro país, que han provocado enormes inundaciones en el sureste de México. Existen, sin embargo, muchos acuerdos, innumerables acuerdos internacionales con Estados Unidos y con la Unión Europea, con apartados específicos en materia ambiental. En específico tenemos lo que tiene que ver con energías renovables, que de no cumplirnos nos coloca a nosotros México en una posición donde nos van a pedir, pues obviamente revisar estos acuerdos internacionales y cumplirlos. De no hacerlo, pues vamos a tener un problema en el que nos vamos a ver sancionados, además de otros acuerdos internacionales con el resto del mundo y con la región de Latinoamérica y el Caribe, como es el Acuerdo de Escazú. Así que me permito mencionarles estos desafíos en los que estamos hoy en día. A partir de la nueva administración en México, pues nos hemos enfrentado a una nueva estructura en el sector ambiental. La situación, entre otras cosas, es la siguiente. La Semarnat, que es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el mes de diciembre de este año que acaba de pasar, de 2021, anunció una reforma administrativa desde su punto de vista para sumar a su estructura las atribuciones y el personal del Instituto Nacional de Cambio Climático, por sus siglas INEC, y por otro lado se integró a la Comisión Nacional de Agua, a la CONAGUA, el llamado Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. De esta manera se pretende integrar los esfuerzos y consolidar desde su punto de vista el conocimiento y fortalecer las actividades que se lleguen a encomendar. Sin embargo, para la opinión de más de 50 asociaciones
civiles, cuando desaparece el INEC y el INTA, consideran que es una acción más de lo que llaman un desmantelamiento del sector ambiental, y eso es una situación de atención en el ámbito de la administración ambiental en México. La explicación a lo anterior es que tanto el INTA y la CONAGUA tienen funciones diferentes, mientras que el primero se encarga de atribuir técnica, científica y socialmente, y con ello prevenir pues los abusos sobre el reparto del agua a discreción, lo cual es un grave problema en nuestro país. Y además tenemos pendiente la aprobación de una ley general, que es la Ley General de Aguas, que establezca una estructura de justicia hídrica, acceso a la información, transparencia y anticorrupción. Por otro lado, me gustaría mencionarles que el científico Rodrigo Medellín, que seguramente ustedes habrán escuchado hablar de él, es un especialista en murciélagos, es investigador del Instituto de Ecología de la UNAM, de nuestra casa de estudios. Ha señalado que el principal desafío ambiental para nuestro país en el 2022 consiste en reorientar las políticas públicas para tener una real protección de la biodiversidad y conservar aquellas especies que están en riesgo de extinción. De estas especies, pues podríamos mencionar, pues una de ellas es la vaquita marina, una pequeña marsopa endémica del mar de Cortés en el Alto Golfo de California, cuya población ha ido en picada en las últimas 2 décadas. Hoy en día quedan 10 individuos, por lo que se considera el mamífero marino más amenazado del planeta hoy en día. Por lo tanto, en este año 2022, para comentarles, se va a realizar la 19 reunión de la Conferencia de las Partes de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y de Flora Silvestres, la famosa CITES, el próximo 14 y 25 de noviembre de 2022 en Panamá, en donde nuestro país, México, si no tiene un plan claro para proteger a la vaquita marina, pues nuestro país podría tener sanciones comerciales. Para el plano internacional, la atención principal es en la vaquita marina, pero lamentablemente hoy en México, pues hay más especies en riesgo de extinción, y algunos señalan que es por esta disminución de su hábitat, como es el mapache enano que se encuentra en el Caribe mexicano. Por lo tanto, la fragmentación del hábitat del mapache humano, señala también otra especialista, la doctora Elia Vázquez Domínguez, se debe a una implementación de una carretera, y que esto ha provocado que se disminuya aún más su población, y para poder salvar a esta especie se requiere una visión de que el tema ambiental es un tema de prioridad nacional. La falta de presupuesto por el cual actualmente no gozamos en el país, y sin tener una implementación de conservación en México, pues estamos perdiendo por siempre las últimas especies en México y por lo tanto en el mundo. Y además de todo lo que ya les he mencionado, pues México también en este año 2022, el próximo, en un mes, el 25 de abril al 8 de mayo, será la segunda fase de la 15ª reunión de la Conferencia de las Partes del Convenio sobre Diversidad Biológica en Kunming, China, en donde México va a dar un informe sobre el estado de sus especies, y se pretende que entre todos los países adoptemos un plan mundial que detenga esta aceleración de la pérdida de la biodiversidad. Entonces, si se están dando cuenta, pues estamos teniendo desafíos hasta ahorita pues muy grandes, con una falta de planeación y con una falta de presupuesto. Pero por otro lado, pues desafortunadamente, pues lo que les vengo a decir es muy desafortunado, porque también en el tema de la deforestación en México, en el año 2020 perdimos aquí en México más de 300,000 hectáreas de cobertura arbórea, de acuerdo con un análisis realizado por la Universidad de Maryland y la plataforma Global Forest Watch, en donde nos señalan que para el año 2021 no se tienen datos, pero el Programa Especial de Cambio Climático 2021 a 2024, que se presentó en noviembre de 2021 por la Semarnat,
aquí en México, se calcula tener una pérdida de alrededor de más de 216,000 hectáreas de bosques al año. Por lo tanto, para octubre de 2021, la Semarnat anuncia una estrategia contra esta deforestación y la tala ilegal para la prevención, inspección y verificación de aserraderos para ejecutar, obviamente, pues acciones penales contra los responsables de estos ilícitos. Sin embargo, algunos especialistas, como la doctora Lucía Madrid, maestra en políticas ambientales por la Universidad de Cambridge, señala que la deforestación y la tala ilegal son dos fenómenos diferentes, por lo tanto las acciones para atenderlos pues no pueden ser de la misma manera, así que los desafíos para el año 2022 en el que el gobierno en México pues debe de establecer un planteamiento claro para poder detener la deforestación. Pero ahora bien, hablando de los ecosistemas del país, requieren pues ser conservados y de acuerdo a la doctora Elia Vázquez Domínguez, otra connotada investigadora del Instituto de Ecología de la UNAM, destaca que los manglares del país requieren también de una atención urgente. Si bien es cierto que se encuentran protegidos por leyes vigentes en nuestro país, los manglares siguen siendo afectados por la instalación de proyectos turísticos o de infraestructura, como lo fue en el 2019 y como lo fue en el año 2020, cuando se taló una zona de mangle muy importante para construir la refinería de Dos Bocas en Tabasco. Si no tenemos cuidado con el ambiente como una prioridad nacional, pues vamos a tener los efectos que habrán escuchado ustedes en la conferencia de la doctora Julia Carabias, en donde tendremos huracanes, incendios y estamos en un punto sin retorno. Por lo tanto, para científicos, investigadores y miembros de organizaciones sociales, consideran que la región de la península de Yucatán es una región que debe de considerarse como prioritaria en nuestro país y por lo tanto a nivel mundial, porque esta alberga la selva maya, uno de los bosques tropicales más extensos de América Latina y que en los últimos años ha estado bajo la presión de la agroindustria, que son megaproyectos turísticos también, y de infraestructura como la construcción del llamado Tren Maya. No se tiene información completa sobre este megaproyecto que tiene un impacto ambiental y social. El gobierno mexicano está violando el llamado Acuerdo de Escazú, que es un tratado internacional ambiental para América Latina que entró en el año 2021 y en abril del año 2022 se celebró la primera conferencia de las partes de este tratado, cuando México debe de presentar pues el plan para cubrir o para cumplir más bien el Acuerdo de Escazú. El director de Cultura Ecológica, el maestro Tomás Severino, ha señalado que durante esta primera conferencia de las partes del Acuerdo de Escazú se van a establecer reglas de cómo funcionará, entre otras cosas, en donde el Comité de Cumplimiento y Aplicación del Acuerdo pues van a establecer estas medidas. El Acuerdo de Escazú, para aquellos que no lo conozcan, pues es de reciente creación. Los gobiernos de la América Latina y el Caribe nos hemos comprometido a garantizar a la ciudadanía 3 derechos en asuntos internacionales. ¿Cuáles son estos 3 aspectos? Acceso a la información, participación ciudadana y acceso a la justicia en materia ambiental. El Acuerdo de Escazú está reforzando la llamada acción climática que se encuentra en el objetivo 16 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de la ONU, y este Acuerdo de Escazú constituye una herramienta sin precedentes para poder catalizar la acción y gobernanza en América Latina y el Caribe. El reto obviamente es enorme porque 22 de los 33 países que han firmado este acuerdo, 8 lo han ratificado y se espera que 11 más lo lleguen a ratificar el día que entra en vigor. Lamentablemente, México ha sido la nación del grupo de los 20 que no ha entregado compromisos más ambiciosos si se compara con los que se tenían en el año 2015. Y para otro especialista, el doctor Adrián Hernández Bremont, doctor en ciencias y director ejecutivo de la organización no gubernamental
de la iniciativa climática, pues ha señalado que México tiene una presión internacional por no tener actualizados los compromisos, los objetivos y las metas climáticas. Además de que México tampoco ha implementado medidas que ayuden a reducir su contribución a los gases de efecto invernadero. Y un ejemplo de ello es que no se han actualizado las normas de eficiencia vehicular y se pospuso hasta el año 2025 esta entrada en vigor de la norma que obliga a los nuevos camiones a usar diésel bajo de azufre, para lo cual, pues esta última medida podría reducir los contaminantes atmosféricos nocivos hasta en un 90%, de acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Y con ello, pues se retrasa la entrada de la norma y esto tiene un impacto directo en la calidad del aire y la salud de cada uno de nosotros, pues obviamente en la población nacional y por lo tanto, pues también tiene esto un efecto respecto a los temas de cambio climático a nivel internacional. Por lo que a mí me gustaría pues ir cerrando esta aportación y estos comentarios, esta charla que estoy teniendo con ustedes, en donde lamentablemente México ha demostrado en los últimos 3 años que el medio ambiente no es una de sus prioridades nacionales. Y aunado a todo lo que les he mencionado, pues tenemos un claro ejemplo de ello porque al día de hoy, del año 2022, el presupuesto en materia ambiental se disminuyó en un casi 40%. Por lo tanto, pues las acciones para el medio ambiente en México están limitadas, pues están perdiendo esta capacidad de operación, de inspección y de vigilancia. En estos últimos 3 años hemos perdido ese compromiso serio con las áreas naturales protegidas y la conservación de la biodiversidad en México. No hay una comprensión por parte del gobierno hacia el tema ambiental y estos deben entenderse desde mi punto de vista como problemas sociales que afectan a los más vulnerables porque afectan la salud pública y destruyen, pues obviamente, formas de vida. Tenemos que dejar de ignorar la emergencia climática. En México el 91% de la energía que se produce proviene de hidrocarburos. Se tendría que estar ya en una planeación de ir disminuyendo ese porcentaje y aumentar la energía que se genera por fuentes renovables. El problema es que nuestro país, México, el gobierno sigue apostando por los hidrocarburos al construir una nueva refinería y tener planes para modernizar centrales eléctricas que funcionan con carbón. Por lo tanto, pues estos desafíos ambientales y la situación por la que nos encontramos hoy en día en México, pues es sumamente preocupante. A raíz de los siguientes reuniones internacionales que tenemos cita, pues ya en un mes algunos y otros en otros par de meses, pues obviamente aquí la pregunta es, ¿qué es lo que vamos a ir cuál va a ser la política climática, como política pública en nuestro país y qué resultados vamos a dar frente a las demás naciones? La COP26, como bien lo mencionaban en varias de las conferencias, pero me voy a seguir refiriendo a la conferencia de la doctora Julia Carabias, es que no tenemos nuevos desafíos, expectativas que nos vayan acercando a la cero emisión de gases invernadero. México sigue siendo pues uno de los países con más emisiones de CO2 a nivel mundial. Esto nos lleva a tener pues obviamente que a nivel mundial sigan incrementándose y más en nuestro país, pues el incremento de huracanes, de sequías, de inundaciones, de cambios de temperatura, que esto obviamente, como ya lo hemos visto, pues van afectando, por otro lado, pues lo que tiene que ver con la producción de alimentos en nuestro país. Entonces, hay varios desafíos que enfrentar, sobre todo los que tienen que ver, ya les decía yo, sobre cambio climático, pero ver que el tema climático tiene efectos en la alimentación, en la energía y en la conservación. Por lo tanto, para poder reducir este CO2, pues tenemos que seguir implementando políticas alimenticias, energéticas y de conservación. Por lo tanto, también no seguir deforestando. Ya les mencionaba yo
las cifras que tenemos hoy en día, que a raíz de investigaciones de otras instituciones muy prestigiadas a nivel internacional, nos están señalando cómo estamos pues deforestando, cómo esta cobertura arbórea, de acuerdo a análisis de universidades como la de Maryland, que ya les mencionaba, y recalco la información, más de 300,000 hectáreas de cobertura arbórea, de acuerdo a este análisis, pues es más o menos lo que estamos perdiendo alrededor de un año. Y para que vean la similitud de las cifras, la Semarnat también da una cifra muy cercana, 216,000 hectáreas de bosques al año que se están perdiendo en México, y que por supuesto esto tiene, pues tiene un efecto directo en cada una de las actividades que estamos desarrollando. Me parece que no podemos seguir permitiendo la pérdida de biodiversidad en nuestro país. Me parece que tendríamos que estar atentos ante las políticas nacionales y de prioridad nacional referente al tema ambiental, y yo realmente agradezco que existan espacios académicos como es el Día Blanco aquí en Prepa 8, en donde estamos demostrando que desde la academia y desde la investigación seguir impulsando para nuestros jóvenes, para nuestros estudiantes desde el bachillerato, la importancia que tiene una cultura ambiental, una cultura de justicia ambiental, porque realmente, les digo que hay un desdén por el tema climático. No vemos, y muchos de ustedes podrían estar observando, pues que tenemos leyes pendientes de ser aprobadas, y por otro lado, estamos impulsando otro tipo de energías que nada abonan a lo que en un futuro, pues estamos hablando de un incremento de los grados, obviamente, de calor en nuestro país. Así que tenemos que lograr que este tipo de conferencias y de temas ambientales pues lleguen a más jóvenes como ustedes, y que obviamente ustedes hablen del tema, investiguen del tema, y ustedes te puedan explicar por qué estamos sufriendo de estos cambios de temperatura, por qué hay temporadas donde hace muchísimo calor, por qué caen demasiadas lluvias y por qué hay zonas en donde no hay demasiadas lluvias también, ¿no? Entonces me parece que ojalá no hubiese una pobreza presupuestal, ojalá que nuestras autoridades ambientales y nuestras autoridades pues vayan abonando cada día más en no dejar de ignorar la emergencia climática para contribuir a lo que ya nos comprometimos con el Acuerdo de París, que se estableció desde el año 2015, y donde nos comprometimos a tomar acciones para combatir el cambio climático y adaptarnos obviamente a los efectos. México, les digo, el 91% de la energía que se produce proviene de los hidrocarburos, así que tendríamos que tener ya planes para ir disminuyendo estos porcentajes en fuentes más bien renovables, ¿no? En ir apostándole a energías limpias, y pues obviamente seguir abonando a que los impactos del cambio climático sean menos evidentes, y realmente tomar acciones para tener un medio ambiente pues más digno para todos los que aún estamos, y para los que jóvenes que en un futuro, en 20 años, vayan a tomar decisiones, pues les dejemos realmente un entorno más saludable y menos contaminante. Con esto, maestro Raciel, estaría yo concluyendo mi intervención respecto a estos desafíos ambientales en nuestro país. Muchas gracias, doctora Arcelia Moreno Agras, por esta conferencia magistral. Y bueno, evidentemente surgen algunas preguntas y cuestionamientos que nos han hecho llegar nuestras y nuestros estudiantes. De manera que son la síntesis de varios comentarios que nuestra audiencia ha tenido a bien plantearle, doctora. Se preguntan cómo pueden en su vida cotidiana ellos y ellas ser partícipes activos y activas de estos desafíos climáticos que usted ha planteado en nuestro país. Gracias, Raciel. Me parece que dentro de estos desafíos, que son enormes, hay algunos que están fuera de nuestro alcance, es decir, hablando de que esto se vuelque una prioridad nacional, pareciera ser que está fuera de nuestro alcance,
pero yo refuerzo lo que señaló la doctora Carabias. Me parece que muchos de nuestros jóvenes en un futuro próximo van a elegir a sus representantes y me parece que una forma de presionar para que estos desafíos se vuelvan una realidad respecto al cambio climático sería que dentro de los planes de trabajo a nivel federal y a nivel local debería de estar contemplado el tema ambiental, el qué van a hacer y cómo lo van a hacer para de alguna manera fortalecer los objetivos de desarrollo sostenible 2030 y por supuesto a los acuerdos a los cuales nos hemos comprometido. Ya les mencionaba yo el acuerdo de Escazú, que es un acuerdo reciente a nivel internacional en donde la ciudadanía tiene un papel primordial y dentro de dentro de estas acciones que tenemos es la información en donde los gobiernos se están comprometiendo ¿a qué? A informar a su población sobre las medidas, sobre los planes que tienen respecto al cambio climático. Por lo tanto, nuestro papel como ciudadanos y como jóvenes estudiantes sería informarnos y seguir obviamente atentos a que dentro de los programas de gobierno, sea a nivel estatal, a nivel federal, estén contemplados para seguir abonando a un medio ambiente en el cual todos estamos y seguir protegiendo de alguna manera, pues obviamente la biodiversidad en nuestro país y en nuestro entorno. Cuando ustedes que viven en la Ciudad de México, bueno, que vivimos en la Ciudad de México, es realmente, me parece importante observar cómo en nuestros entornos muy cercanos empecemos a ver nuevas construcciones. Entonces, es un papel, me parece que como también como ciudadanos y como vecinos en donde estamos, sobre nuestros representantes, pues realmente que se estén cumpliendo las leyes ambientales, las leyes de impacto ambiental que tienen estos, y hablando de los recursos hídricos, pues también es otro muy importante tema a conversar sobre cambio climático, porque de seguir como estamos, pues el agua parece ser que es un recurso que si no lo cuidamos de la forma en que lo tenemos que cuidar y si no se distribuye, es decir, justicia hídrica de la forma en que se tiene que dar, pues obviamente vamos a sufrir de un gran problema en 20 años, ¿no? Entonces, me parece que en 20 años nuestros jóvenes estarán tomando decisiones y me parece que no tenemos que esperar y seguir esperando más tiempo para la toma de decisiones. Así que me parece que estar informados sobre los proyectos y planes que se tienen en nuestros entornos, de manera, acciones tan pequeñas como es el apagar la luz, como el usar otro tipo de medios de transporte en la medida de lo posible. Si puedes caminar, preferir caminar que usar el coche porque el coche contamina. Y hay una serie de acciones, de cosas tan sencillas como si dejas conectado un aparato que no estás utilizando, desconectarlo porque se sigue finalmente utilizando energía y esto contribuye pues obviamente a los gases de efecto invernadero. Yo sé que son acciones mínimas, pero que en conjunto y si lo hiciéramos pues todos los mexicanos y si lo hiciéramos todo el mundo, realmente sí hay un impacto pequeño podría ser, ¿no? Pero sin embargo, me parece que enterarnos e informarnos sobre todos los efectos que hay sobre la contaminación y sobre los efectos que hay sobre el medio ambiente, pues me parece que haríamos muchas cosas más, ¿no? Haríamos muchas cosas más. Aquí la situación es que tenemos que tener en el foco de atención, además de todos los problemas que podemos tener en el país, me parece que otro foco de atención como un desafío muy importante es el medio ambiente. Así que tenemos que voltear también a ver al medio ambiente para tomar acciones en conjunto. Muchas gracias, doctora. Por otro lado, y con esta pregunta cerraríamos, eh, mencionaba usted que nos encontramos en una lista de países que han aportado poco al cuidado ambiental, poco más de 20, y que tienen acciones que no son precisamente de innovación y de avance hacia el cuidado climático. Es nuestra situación nacional, y si bien usted ya nos ha comentado qué pueden hacer nuestras y nuestros estudiantes cotidianamente, esas y esos jóvenes que crecerán, que se formarán y que seguramente el día de mañana tomarán las decisiones a nivel nacional e internacional. Eh, ¿Cuál de usted, doctora, qué es la perspectiva, digamos, objetivo, digamos, ideal para alcanzar como país
pero también como sociedad y como escuelas, es decir, la preparatoria 8 como plantel, que a su vez se va haciendo a nivel más macro. ¿Cuál sería nuestro objetivo y nuestra meta a alcanzar en conjunto para buscar un mejor cuidado a nuestro ambiente? Pues yo creo que, como bien lo señalas, me parece que la participación y la coordinación entre la academia, los actores políticos, obviamente, somos un factor muy importante, sobre todo el ámbito educativo de formación. Me parece que tenemos una gran posibilidad de hacer grandes cosas. Entre más informada y entre más formados estemos como ciudadanos, pues obviamente vamos a ser más críticos y vamos a estar más atentos a las cosas que están ocurriendo, ¿no? Entonces, para enfrentar los retos ambientales pues, que tenemos como ciudad, que tenemos como comunidad y como país, me parece que es la coordinación y la planeación. Desde el punto de vista académico, de formación, me parece que seguir abonando a espacios académicos en donde se discute el tema, donde se conozcan los temas, en donde nos demos cuenta que cuando escuchamos que que se pretende construir algo y que van a abatir con árboles y que van a abatir con manglares, pues el efecto que esto tiene, la función que ellos tienen, ¿no? Respecto a la biodiversidad, y la otra, los efectos que tienen nocivos para el medio ambiente. O sea, antes hablábamos de otro tipo de consecuencias respecto al medio ambiente, pero hoy por hoy los efectos que tienen que ver con aspectos sociales, pues están impactando con una mayor dimensión. Entonces, no sé, hablar, por ejemplo, en México, en nuestro país, el hablar de estas inundaciones, ustedes recordarán Tabasco, ustedes recordarán también en otros estados de la República, en otras zonas tan importantes, en donde se pierden ciudades enteras por inundaciones, o por el otro lado, tenemos tierras desérticas. Entonces la sequía está siendo un problema real y un problema del día a día, ¿no? Hoy por hoy, mencionaban, no sé si ustedes sepan, pero el estado de Nuevo León está viviendo una situación de sequía pues grave. Entonces, donde no hay recurso hídrico que alcance para las necesidades que se tienen en una ciudad tan grande como sería Monterrey. Y entonces, y no nos vamos tan lejos, ¿para qué irnos para allá? Mejor nos regresamos a la Ciudad de México y preguntarles a nuestros alumnos si en su casa tienen agua todos los días, si no hay recortes de agua en algún momento. Entonces, me parece que la información es muy importante, hacernos conscientes de que esto es real y de que si no tomamos acciones de discusión, de información, pues obviamente pues seguimos sin hacer nada y seguimos dándole prioridades a otras cosas. Todo es prioritario, todo, o sea, hay muchos temas que son prioritarios en nuestro país, pero lo que no tenemos que dejar es que el tema de cambio climático, el tema del cuidado del medio ambiente, tiene que estar dentro de nuestras prioridades. Así como hablamos de otros temas tan importantes en nuestro plantel, también el tema ambiental es uno de los temas que no deberíamos dejar de mencionar. Por eso el celebrar el Día Blanco es eso, hacer más conciencia, dar información sobre lo que está ocurriendo a nivel nacional y a nivel internacional. Muchas gracias, doctora. En efecto, la Prepa 8 se viste de blanco cada día 21, 22 y ahora hasta el 23 y 24 de marzo. Muy bien, doctora Moreno Agras, gracias por acompañarnos con esta conferencia magistral, los desafíos ambientales en México y el mundo. Le recordamos a nuestra audiencia que tenemos más actividades, consulten el canal de YouTube, consulten la serie de invitados e invitadas especiales que nos acompañaron en este evento, muchas de ellas muy enriquecedoras, y sigan pendientes de las iniciativas que la Preparatoria 8, la Casa de los y las Leopardas, tiene para ustedes. Muchas gracias y hasta pronto.